¿Cómo estamos? Hoy vamos a dar inicio a un nuevo tema que es el sistema nervioso. Vamos a hacer una generalidad de este tema. Bueno, ¿qué podemos empezar diciendo de qué es el sistema nervioso? Bueno, es un conjunto de células especializadas que más adelante les voy a decir cuál es esa célula especializada importante que ya deben de saber por la imagen que están viendo ahí. ¿A qué me refiero? Eh, bueno, en la conducción de las señales eléctricas, ¿verdad? O sea, de los impulsos nerviosos, de la información, etcétera, etcétera. El sistema nervioso también es una red compleja de nervios encargados de dirigir, encargados de supervisar y encargados de controlar todas las funciones y actividades de nuestro organismo, ¿verdad? En general. Eh, Bueno, ese es para una introducción. Después tenemos las funciones del sistema nervioso que son básicas, tres. La sensitiva, la integradora y la motora, ¿verdad? Las dos primeras divisiones del sistema nervioso son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico que ya vamos a ir describiendo un poquito más adelante mejor. Bueno, el sistema nervioso central se compone del encéfalo, que vendría a ser el cerebro. O sea, se conoce también como encéfalo, se conoce también como cerebro, de las dos formas le pueden llamar. Después se compone de la médula espinal, que vemos aquí, de la médula espinal, y también se compone el cerebelo y el tronco encefálico. Del tronco encefálico es el que sigue la médula espinal, ¿verdad? O sea, sigue, eh, más adelante les voy a mostrar una imagen, pero es, vamos a decirle la cabeza de la médula espinal, ¿verdad? Bueno, em, después el sistema nervioso periférico es también una de las divisiones del sistema nervioso que está formado por los nervios y ganglios nerviosos, ahora que se extienden por fuera ya del sistema nervioso central. Vendríamos a tener en total 12 pares craneales y 31 par de nervios raquídeos, ¿verdad? Eso vendrían a ser el sistema nervioso periférico, todo lo que está por fuera, todo lo que nos encuentra ya en los canales óseos que están recubiertos, la médula espinal y el cerebro, ¿verdad? Que son el cráneo y la columna vertebral. Esos son los que le cubren al cerebro y a la médula espinal para que nada no les pase, así groseramente hablando, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos caemos, cuando tenemos un accidente, eh, justamente los que están protegidos por el cráneo y la columna vertebral son el cerebro y la médula espinal, ¿verdad? Justamente porque si es que estaban así como los nervios periféricos, por ejemplo, así al aire, así sin protección, enseguida, digamos, nos caíamos nomás, ya nos moríamos, así de simple. Por eso es que Diosito tiene una buena justificación para eso. Bueno. Después dicen los componentes funcionales, componente sensorial y motor, ¿verdad? El sensorial vendría a ser aferente que recibe y transmite impulsos al sistema nervioso central para su procesamiento, ¿verdad? Eh, lo que más bien vendría a ser los que tienen contacto con los receptores sensoriales presentes en el organismo, ¿verdad? Em, los diferentes vendrían a ser que los que se originan en el sistema nervioso central y después envían los impulsos a los órganos eferentes, ¿verdad? O sea, en la totalidad del cuerpo. Más adelante les voy a mostrar un video así explicando mejor con imágenes más lindas para que puedan entender mejor, ¿verdad? Eh, las estructuras nerviosas que forman parte de la médula espinal. Esas estructuras tienen la labor de recibir las órdenes, ¿verdad? De, por ejemplo, alguna orden de que yo me quemo, de que yo me golpeo. Y
envían las respuestas motoras, ¿verdad? A la corteza cerebral y al tronco del encéfalo para que envíen una respuesta para saber qué hacer. Si decimos ay o si quitamos rápidamente de algún lado que nos está quemando la mano, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Bueno, esa es una explicación así bastante amplia. Bueno, el sistema nervioso central, como les dije, está constituido por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo o cerebro y la médula espinal. Bueno, también dijimos que estaba constituido por el cerebelo y el tronco encefálico, ¿verdad? O tallo encefálico, como dice aquí. Bueno, que son el mesencéfalo, el puente de Barolio, o también se le puede conocer como la protuberancia anular o tronco encefálico y el bulbo raquídeo, ¿verdad? Y de este bulbo raquídeo es el que sale la parte de la médula espinal. Así como le dije hace rato que vendría a ser la cabecita de la médula espinal. Bueno, dicen que están protegidos por tres membranas que son las meninges. No sé si algunos ya escucharon hablar de la meningitis. Bueno, justamente es la inflamación de la meninges que vamos a hablar ahora, que tiene tres membranas. La dura madre, que es la membrana externa, la arachnoides, que es la intermedia, y la pía madre, que es la membrana interna, ¿verdad? Aquí está. Esta que vendríamos a ver aquí sería la pía madre, que es la más interna, la arachnoide que está aquí, que es la del medio, ¿verdad? La intermedia, y la dura madre que está aquí, que es la externa, la capa externa. Esas vendrían a ser las tres capas de la meninges, que es muy importante saber. Y son los que le recubren tanto al cerebro como a la médula espinal para estar más protegido otra vez. Bueno, y como les dije también, el encéfalo y la médula espinal están protegidos por envolturas óseas que son el cráneo y la columna vertebral respectivamente. El cráneo, el cerebro y la columna vertebral, la médula espinal. ¿Verdad? Bueno, después, ¿qué más dice? Las cavidades de estos órganos están llenas de líquido incoloro y transparente, que es el líquido cefalorraquídeo. No sé si alguna vez ya escucharon hablar de que se le extrae el líquido cefalorraquídeo para hacer algunos estudios para ver si no tiene meningitis, no tiene alguna otra enfermedad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, y este es el líquido que se encuentra en las cavidades de estos dos órganos, de la médula espinal y del cerebro. Bueno, en el caso del cerebro se ve como ventrículos, así, como ventrículos, estos. Y en el caso de la médula espinal se ve como un conducto ependimario. Acá nomás no tengo una imagen, pero se ve tipo como un... no sé si alguna vez vieron un nervio o una vena o una arteria. Así más o menos sería la apariencia, ¿verdad? Bueno, ¿qué podemos decir? O sea, hablando ahora de la célula especializada que les dije que íbamos a hablar más adelante, justamente vamos a hablar de la neurona, que es la unidad básica, ¿verdad? Del sistema nervioso. Como dijimos, es la célula muy especializada y tiene lastimosamente es la única célula que no se puede reproducir. ¿Verdad? Una vez que muere, ya no hay más nada que hacer con la neurona, no se puede reproducir. Y son millones, hay millones y millones en el cerebro, pero lastimosamente no pueden reproducirse. Y bueno, y cuando decimos unidad básica, quiere decir que todo lo que sucede en la neurona se va a aplicar a cada parte del sistema, ¿verdad? Del sistema nervioso. Por ejemplo, todo lo que haga la neurona lo va a poder hacer el cerebro, ¿verdad? Obviamente, porque se constituye por varias neuronas, millones. Bueno, ¿y cuál es el componente de la neurona? Se compone de un cuerpo o soma, que vendría a ser esto, cuerpo o soma. Después se compone también de un axón,
que es esto. Estas son ya las terminales del axón. Y de dendritas, que son estas prolongaciones que salen del cuerpo de la neurona. Dendritas. Bueno. Y tienen la capacidad de transportar los impulsos nerviosos. Esa es la capacidad muy importante de la neurona, ¿verdad? Y ese impulso debe de entrar de alguna manera a otra neurona, ¿verdad? O sea, debe conectarse con otra neurona. ¿Y cómo lo hacen? A través de la dendrita. Viene otra neurona y a través de las terminales del axón se unen con las dendritas y ahí se va pasando la información, ¿verdad? Eso ocurre en milisegundos, ¿verdad? Y así. Y bueno, y la información que captó esta neurona, por ejemplo, de una terminal axónica de otra neurona, tiene que pasar esa información y cómo va a ser a través del axón, ¿verdad? Esta información va a pasar por aquí y se va a ir a terminales del axón y va a transmitir a otro axón a través de la unión con las dendritas. Ese es el mecanismo, o sea, así es como funciona el sistema nervioso, ¿verdad? Y así es como se comunican de una neurona a otra neurona, ¿verdad? Cómo envía mensajes, cómo recibe mensajes, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué podemos decir ahora de los nervios? Que son un manojo de prolongaciones nerviosas, dice aquí, de sustancia blanca, por eso vemos más o menos el color blanquecino el nervio, y después dice que en forma de cordones que hacen comunicar los centros nerviosos con todos los órganos del cuerpo, ¿verdad? Bueno, forman parte del sistema nervioso periférico, nada más. Los nervios son parte del sistema nervioso periférico. Los nervios aferentes transportan señales sensoriales al cerebro, por ejemplo, de la piel u otros órganos, mientras que los nervios eferentes conducen señales estimulantes desde el cerebro hacia los músculos y glándulas, ¿verdad? Estas señales son llamadas a menudo como potenciales de acción, ¿verdad? Que son conducciones eléctricas que viajan a gran velocidad. Y yo ahora les quiero mostrar un video. Voy a pausar un ratito para mostrarles el video para que eh, el video les explique mejor otra vez, para que ustedes entiendan mejor, porque así es mejor. Espero que se haya grabado bien y espero que hayan podido entender bueno, los nervios aferentes son los que llevan información a la médula o al cerebro, y bueno, se procesa toda ahí la información que recibió a través de las aferencias. Entonces envía la información del cerebro al lugar donde se produjo esa información, ¿verdad? O ese llamado, vamos a decirle, de información. Entonces los nervios eferentes envían esa respuesta de qué nosotros tenemos que hacer de acuerdo a lo que pasó, ¿verdad? O sea, de acuerdo a lo que nos llamó la aferencia, ¿verdad? De acuerdo a lo que pasó. Por ejemplo, como se vio ahí en el video de que él estaba quemando al nene su mano, y ¿qué iba a hacer? Él iba a dejar ahí que se queme.
No, ¿verdad? Si tenía alguna lesión, ¿verdad? Que se le imposibilitaba al nervio aferente hacerle llegar al cerebro para que le diga, mira, saca su mano. Ahí sí va a dejar y no le va a pasar nada. Pero en este caso nosotros decimos que es una persona normal, ¿verdad? Entonces, ¿qué iba a hacer? Iba a sacar la mano directamente gracias a los nervios eferentes que recibieron la respuesta, eh, la pregunta, vamos a decirle así, ¿verdad? De qué hacer y enviaron la respuesta, ¿verdad? De sacar la mano de ahí. Más o menos así es lo que yo le quiero hacer entender, ¿verdad? Porque es un poquito complicado. Pero una vez que entendés ya no es complicado. Bueno, ¿qué más tenemos que decir? Hablar un poco del cerebro. Es el ser de todo, ¿verdad? El único y gran, ¿cómo se dice? Que tiene importancia en la vida humana. Porque gracias al cerebro nosotros respiramos, sentimos, nos late el corazón, pensamos, queremos, amamos, etcétera, etcétera, etcétera. El cerebro es el todo. Y como dice acá, es el órgano de control de todo el cuerpo, gestiona acciones involuntarias que regulan la vida, como ya les dije, el de respirar, el que nos lata el corazón, etcétera, etcétera. Y desencadena las voluntades de la conciencia. Por ejemplo, ¿qué te dice tu conciencia que haga, verdad? Que agarres y tomes tereré. Bueno, así vos haces conscientemente ya eso, agarras y toma el tereré. Eso es acción consciente, ¿verdad? Y es responsable también de los procesos cognitivos como la emoción y la memoria. Es súper importante el cerebro. Después tenemos aquí unas divisiones del cerebro, frontal, parietal, temporal y occipital, y cada uno lo que hacen. Pero antes que nada se divide en dos hemisferios el cerebro, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, pero las informaciones nos llegan del revés. Todo lo que pase del lado derecho de nuestro cuerpo lo está manejando el lado izquierdo. Y todo lo que genere nuestro lado izquierdo, por ejemplo, mano, pierna, etcétera, lo está manejando el lado derecho. Justamente por los haces de, de los que mandan la señal en el cuerpo, ¿verdad? Porque hay un intercambio y etcétera, etcétera, ¿verdad? No quiero llegar tan a profundidad porque se me van a perder. Bueno, ¿qué por ejemplo tiene la labor de hacer la porción frontal del cerebro? En el movimiento, razonamiento, resolución de problemas, memoria, en las emociones y en el lenguaje también. En el parietal que vamos a encontrar que se lleva a cabo, ¿cómo se dice? La de manipular objetos, la presión arterial, por ejemplo, se lleva a cabo también ahí. Eh, Después la percepción y reconocimiento, la temperatura, el dolor, el saber los números, todo se lleva a cabo en la región parietal, ¿verdad? Después tenemos la región temporal, que vendría a ser el equilibrio, que es importante, es donde está nuestro oído. Auditivo, obviamente, olfativo también, de reconocimiento de caras, emociones y tal, todo va a tener que ver ahí, ¿verdad? En la región occipital vendrían a ser la percepción e interpretación de estímulos visuales, todo lo que tenga que ver con la vista, porque ese es el centro de la visión, vamos a decir. Es muy importante. Bueno, y si nosotros alguna vez en la vida tenemos alguna lesión, por ejemplo, en la región occipital, en la parte cerca de donde está el cerebelo, que es esto que está aquí, esta por ejemplo vendría a ser la región occipital. Todos vamos a tener problemas solamente así a nivel de la visión, ¿verdad? Un ejemplo, lo mismo va a pasar en todas las otras regiones. Bueno, vamos a hablar un poquito del cerebelo ahora. Peso aproximado de 120 gramos, ¿no? Chiquitito es el cerebelo. Es importante porque también hay un mantenimiento del equilibrio,
regulación del tono muscular y la coordinación y sintonización fina de los movimientos voluntarios, o sea, que nosotros podamos agarrar bien lo que tengamos que agarrar, que podamos caminar derechitos sin tener que tambalearnos, por ejemplo, cuando estamos pasados de copas, vamos a decirle, o tuvimos alguna lesión en el cerebelo. Y eso, básicamente, ¿verdad? Es muy importante el cerebelo, también si nos llegamos una vez a golpear mal la nuca, sí, podemos sufrir un accidente severo y grave. O no podemos llegar a contar la historia también, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito del tallo encefálico o tallo cerebral, tallo cerebral o tronco encefálico. El de, como dijimos, que está constituido por el mesencéfalo, el puente de Barolio o tronco encefálico y bulbo raquídeo, ¿verdad? ¿Qué hace el mesencéfalo? Controla la motricidad involuntaria reflejada y automatizada, ¿verdad? O sea que todo lo que nosotros hacemos involuntariamente lleva a cabo el mesencéfalo. ¿Cómo le iba a decir? Justamente este tallo cerebral o tronco cerebral es la mayor ruta de comunicación, ¿verdad? Donde va a pasar todo la respuesta, las preguntas, el envío de impulso, etcétera, etcétera. Todo va a pasar por este tronco. Por eso es muy importante este tronco. Después, ¿qué más hace el mesencéfalo? Reflejo pupilar, o sea, la contracción y la dilatación de la pupila, por ejemplo. Y la alteración, por ejemplo, que puede haber en uno de los núcleos en el mesencéfalo puede llegar a producir la enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Eh, que es famoso en las personitas que empiezan a temblar mucho de un lado de la mano, por ejemplo. Esa es la enfermedad de Parkinson. Si ustedes alguna vez ya vieron, ¿verdad? Después el puente de Barolio o la protuberancia anular o tronco encefálico, como quieran llamarle, interviene en el control del sueño y del despertar, ¿verdad? Después conecta la médula con los hemisferios cerebrales y controla el equilibrio, la audición y el gusto también. Eso también es muy importante, la protuberancia anular. Se dieron cuenta que todo ocurre en el cerebro, que nosotros nos despertemos, que nosotros respiremos, que nosotros tengamos náusea, vómito, ¿cómo se dice? Tos. Todo está en el cerebro. Justamente en el bulbo raquídeo, por ejemplo, el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, la diglución, etcétera, etcétera. El nervio vago y nervio facial vendrían a ser los justamente de la respiración, el nervio vago y el nervio facial de lo que hace que todo, eh, ¿cómo se dice? Esté todo irrigado de nervios en la cara, ¿verdad? Y así. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la médula espinal, hermosa médula espinal, que así es como se ve una imagen. eh, Eso. Ya hablamos un poco de la meninges. Y que, yo lo que me olvidé explicarles que es un ganglio. Un ganglio o sea, son los cuerpos así, uniditos, cuerpos de las neuronas que traen la información a la médula espinal, ¿verdad? Y así es como se ve un ganglio espinal, así bien gordito. Y esos son los cuerpos ya de la neurona, ¿verdad? Todos juntitos. Bueno, ya hablamos bastante. ¿Qué caracterización tiene o sea, qué característica tiene la médula espinal? Dice que es el centro de recepción y transmisión de la información nerviosa desde el exterior y el interior del organismo, ¿verdad? Como les dije, en la médula espinal, en el cerebro y, bueno, en el tronco encefálico, ¿verdad? O sea, el tronco cerebral, perdón, es donde más ocurre en la recepción eh, y transmisión de información nerviosa.
Bueno, la médula espinal se extiende desde el atlas, o sea que vendría de acá, de la primera cervical hasta la primera lumbar, ¿verdad? Opa, aquí. El filum terminal le vendría a ser la cola de capacho, como se le suele llamar también. Emergen ella 31 pares de nervios raquídeos, se llama raquídeos, ¿verdad? Porque en el sistema nervioso periférico, ¿se acuerdan que dijimos que vamos a tener ya los nervios que no se encuentran dentro de las fosas óseas, ¿verdad? Que vendrían a ser fosa ósea del cráneo o ósea de la columna vertebral, ¿verdad? Y todos los nervios que salen tanto del cráneo como de la médula espinal ya forman parte del sistema nervioso periférico. Eso es lo que yo quiero que sepan bien y que entiendan bien, ¿verdad? Bueno, eso no me quiero que sepan aquí. La raíz posterior o dorsal, esta parte, con dulce impulso desde los receptores localizados en la piel, músculo y órganos internos, hasta el sistema nervioso central, ¿verdad? Todo lo que está aquí viene acá. Eso es lo que dice, ¿verdad? Y la raíz ventral o anterior conduce los impulsos desde el sistema nervioso central, cerebro y médula, hacia los órganos y células efectoras. O sea, se van todito así. Ya sea, se van a la, ¿cómo le puedo decir? A la parótida, por ejemplo, que es la glándula que está, la que genera nuestra saliva, ¿verdad? Que está en la mejilla, ¿verdad? O si no, se van nervios raquídeos al corazón. Eso es lo que vendría a ser, ¿verdad? Para más explicativo. Bueno, ya mucho hablamos del sistema nervioso periférico. ¿Qué podemos más decir aquí? Dice no está protegido. Ah, eso es importante. Que la diferencia entre el sistema nervioso periférico y el central está en que el sistema nervioso periférico no está protegido por hueso, ¿verdad? O por la barrera hematoencefálica. ¿Y qué es la barrera hematoencefálica? Es una red de vasos sanguíneos y de tejido, ¿verdad? Que están compuestas por células estrechamente unidas a fin de evitar que sustancias dañinas penetren en el cerebro, ¿verdad? O sea, cualquier bacteria, etcétera, etcétera. Pero lo que sí permite que ciertas sustancias como el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono y algunos anestésicos generales sí, que pasen al encéfalo. ¿Y dónde se encuentra la barrera hematoencefálica? Se encuentra a lo largo de todos los capilares que irrigan el encéfalo, ¿verdad? Eso nomás, o sea que otro más que le cuida a nuestro cerebrito, ¿verdad? Que es la barrera hematoencefálica. Bueno, y no está ni protegido por eso el sistema nervioso periférico, ¿verdad? O sea que sí está a exposición a toxinas y daños mecánicos, ¿verdad? Como les dije, que si nosotros nos caemos, por ejemplo, sí vamos a sentir dolor. Ese dolor es gracias a los nervios periféricos. O sea que se lastimaron los nervios periféricos. ¿Y qué le pasó a la médula espinal y al cerebro? Nada, porque están súper protegidos por la columna vertebral y el cerebro, ¿verdad? Y así. ¿Qué más dice? El sistema nervioso periférico es el que coordina, regula e integra nuestros órganos internos por medio de respuestas involuntarias, ¿verdad? Así mismo es. Ay, estos son algunos de los que les quise mostrar. Algunas enfermedades del sistema nervioso que hoy en día estamos viendo muchísimo, que es la depresión. eh, es como, ya es considerada como una enfermedad mental, gente. Ya es considerada, así como la ansiedad también. Y es muy importante que nosotros sepamos sobrellevar esta enfermedad. Es muy importante porque es muy difícil. Ni con, ¿cómo se dice? Drogas lícitas podemos, o sea, drogas que son
que se pueden consumir, algunas veces no se puede, ¿verdad? O sea, no podemos controlar, ¿verdad? Y es muy triste. Es muy triste otra vez tener depresión y es triste ver que la persona, amiga tuya, conocido, etcétera, etcétera, sufre de esa enfermedad porque es muy fea. Y ojalá podamos, después que pase todo este tema, podamos resurgir y no tener más depresión, no tener más ansiedad. Ojalá. Después, como les dije, la enfermedad de Parkinson, también accidentes cerebrovasculares, que es muy común. La meningitis, como le dije, la migraña también. La migraña es dolor de cabeza excesivo que te lleva a tener náuseas, dolores retrooculares. También podemos tener pérdida de audición, podemos tener trastornos en hablar, porque muchos de nuestro sistema puede estar dañado ya sea por bacterias, ya sea que nosotros alguna vez tuvimos un accidente, nos golpeamos mal, etcétera, etcétera. Muchas consecuencias, eh, ¿cómo les puedo decir? O sea, se pueden deber a muchos actos que nosotros no queremos que, o sea, no querríamos que nos pasen, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Pérdida de la visión también, ¿no? Bueno. Necesidades del sistema nervioso, esto es como para que podamos saber qué es lo que necesita nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Porque es importante también cuidarle a nuestro cerebro, ya sea tomando agua, comiendo adecuadamente, ¿verdad? Una alimentación adecuada que proporcione nutrimentos necesarios. eh, ya que el cerebro necesita mucha glucosa. Es importante tener glucosa a la mañana tempranito, desayunar para después estudiar, porque no podemos estudiar sin estar desayunados, sin tener glucosa en el cerebro, o sea, glucosa en la sangre para que pueda ir al cerebro, ¿verdad? Proteínas también es importante, consumamos carne, consumamos huevo, etcétera, etcétera. Vitaminas, minerales, y por sobre todo es eh, cuidarle a nuestro cerebro, ¿verdad? Eso no es malo, cuidarle, porque estamos en tiempos muy, como les dije hace rato, muy depresivos, muy ansiosos. Entonces es importante cuidarle con una alimentación adecuada, tomando mucha agua, mucho líquido, mucha vitamina, eh, etcétera, etcétera. Otro tipo de alimento muy importante para el cerebro, dice, es el aprendizaje, que permite el desarrollo de todas las capacidades y habilidades. Por eso es importante que ustedes aprendan, que lean, que utilicen el cerebro, que no le dejen ahí con el celular nomás luego, ¿verdad? Con el celular, la computadora, el Netflix, el YouTube, ¿cómo se llama? El Instagram, etcétera, etcétera. Yo sé, da gusto espaciarnos con eso, ¿verdad? Pero a veces hay muchas informaciones que no son necesarias para nuestra cabeza y nosotros igual consumimos, entonces es mejor también dejarle un poquito a eso y empezar a leer, empezar a hacer otras cosas más importantes para el cerebro para que se mantenga en constante actividad y que esté así activo, ¿verdad? O sea que, porque le gusta a nuestro cerebro, ¿verdad? Que leamos libros eh, o que leamos lo que escribimos de la clase, etcétera, etcétera. Bueno. em, Eso también es importante, ¿verdad? El cerebro, sus funciones y reacciones se nutren también con palabras, afectos, imágenes, recuerdos, experiencias y vivencias, ¿verdad? Ya que nosotros podemos recordarnos una vivencia especial y eso, ¿verdad? Y se van a nutrir también tu cerebrito, va a estar bien. Bueno, y eso. Conéctalo, nútrelo y aliméntalo. Es gratis.
Y hasta aquí estoy, chicos. Espero que les haya gustado.